Movimiento Revolucionario 13 de noviembre de 1960, que es levantamiento armado de jóvenes oficiales del Ejército de Guatemala en contra del presidente general Miguel Idígoras Fuentes, cansados por los abusos de intervención de Estados Unidos. La esencia de este levantamiento armado de jóvenes oficiales del Ejército de Guatemala en contra del presidente general Miguel Idígoras Fuentes encontró su razón de ser en un profundo sentimiento nacionalista y de rechazo a la intromisión extranjera por la decisión presidencial de permitir que expedicionarios cubanos, integrantes de la Brigada de Exiliados Cubanos llamada 2506, que iban a participar en la invasión de la playa Girón, se estrenaran secretamente en Guatemala y por consiguiente que funcionaran fuerzas irregulares en el territorio nacional. El movimiento denunció ante la conciencia democrática del pueblo de Guatemala y de Sudamérica como ladrones descarados del tesoro público a Miguel Idígoras Fuentes, a su hijo Miguel Idígoras La Parra, al inglés Juan Mun, al colombiano Morales Gómez, a Ramiro Samayoa Roldán, a Leopoldo Boldaños, a Humberto García y García, al señor Julio Quiñones Idígoras y a Carlos González Sigui, como la élite del robo descarado organizado. Estos los menos importantes que también conoce el pueblo. Pronto tendrán que rendir cuentas de sus actos a los guatemaltecos, a quienes ha estafado, no solo en lo que se refiere al dinero del pueblo, sino en lo político y en lo social. El régimen idigorista ha sido una estafa. ¿Quiénes crearon el movimiento? Fue Marco Antonio John Sosa y el subteniente Luis Augusto Turcios Lima, con la ayuda de Luis Trejo Esquivel, quien en 1961 formó las Fuerzas Armadas Rebeldes. ¿Quiénes fueron los que participaron en dicho movimiento? Fueron los oficiales arrestados y civiles pertenecientes a los partidos políticos PGT y PUR y elementos del Partido Revolucionario. En el cuartel Matamoros, después de matar a los dirigentes Ortiz y el comandante de guardia Juan Ernesto Juárez, se apoderaron del armamento militar y huyeron al oriente de la República. Lo primero que se dijo que el movimiento sedicioso había sido fundamentalmente respaldado por la policía militar. El presidente Idígoras Fuentes se encontraba en Quetzaltenango inaugurando el proyecto de los Chorros, que le iba a dar 100 pajas de agua a los pobladores, ya que él se encontraba seguro de que los pobladores se encontraban con él sintiéndose respaldados por el pueblo y el ejército. Y no pensaba que hubiese un movimiento sedicioso, pero sin embargo, a las 2:30 de la mañana sucedió el levantamiento armado y a las 5 de la mañana llegaron con la noticia a sus oídos de lo que había sucedido. Un helicóptero llegó a las 5 de la mañana a traerlo y rápidamente llegó a aterrizar al aeropuerto La Aurora para ponerle un alto al movimiento. Comenzó a ir personalmente a cada uno de los cuarteles para ver cuál era la situación, ya que por la traición que había tenido anteriormente desconfió de sus oficiales a cargo. Surgiendo el 6 de febrero, la enseñanza que dejó el fracaso de levantamientos anteriores, generando la inquietud de los extremos inconformes, sea quien sea el gobernante, surgen movimientos de huelga por el más pequeño motivo. Los manifestantes, para aplacar a los manifestantes, lanzan bombas lacrimógenas, pero en lugar de separarlos, más los incitan. La inconformidad de los grupos por la intervención extranjera. El sábado 12 de noviembre de 1960, para amanecer el domingo, mientras la ciudad dormía, el matutino flash de hoy, movimiento armado para derrocar al presidente. Matamoros se levanta en armas, respondía con voz fuerte el voceador. La noticia se regaba como pólvora en toda la capital. Jacobo Arbenz Guzmán, exiliado y ahora en Cuba, influyendo las notas del amarista Diario Internacional, ya que publicó en la entrevista con Arbenz, la cual decía que su peor error fue no mandar a fusilar criminales de guerra y que Fidel era su inspiración, y después de haber matado a Armas, regresaría a retomar el control. El diario El Imparcial, en su edición del día 14 de noviembre, fueron mostradas las flamantes latas del doctor Fidel Castro que habían sido enviadas para la realización de una sublevación
que hombres con levadura de traición venían preparando en la clandestinidad, para la cual Idígoras dijo que la insurrección no tenía más bandera que la del comunismo internacional, especialmente la de Fidel. El día 14 de noviembre, el presidente Idígoras Fuentes declaró un estado de sitio, según el decreto 603, y la suspensión de algunas garantías constitucionales por el término de 30 días. El general Idígoras se encontraba en Quetzaltenango. En Matamoros se encontraba la sublevación y fueron huyendo hacia el oriente, tomaron camiones, tomaron armamento, incluso tomaron a los choferes, porque ni sabían algunos, y a puño de pistola se los llevaron para poder conducirse hacia el oriente. Pasaron por la garita, por el peaje que se encontraba ruta al Atlántico, amordazaron y se robaron los 170 quetzales que se encontraban en calidad de peaje que habían recaudado. Incluso en el camino se les arruinó uno de los camiones, y uno de los mecánicos cuenta la historia que se lo llevaron a la fuerza. Se les arruinó uno de los camiones y pararon una camioneta más o menos en la altura de Aguacaliente, y se la robaron y dejaron el camión tirado, y se llevaron el camión para poder conducirse a Zacapa. Todos los cuarteles eran fieles al régimen, en excepción de Zacapa y Puerto Barrios. En resumen, el objetivo de todo este movimiento revolucionario del 13 de noviembre de 1960 era con el fin de derrocar al gobierno de Idígoras Fuentes. Y todo esto nos llevó a la guerrilla y tener el conflicto interno armado que duró 30 años en Guatemala, hasta los acuerdos de paz de 26 de diciembre de 1996.